Sobre el caso de Trócoli hay que agregar un capítulo respecto a la extradición en el año 2008, cuando el Estado uruguayo tramitó la extradición de Trócoli hacia nuestro país para juzgarlo en Uruguay y temas de trámite, por decirlo de alguna manera, por decirlo decorosamente, impidieron que fuera extraditado y que los procesos se cumplieran en tiempo y forma. De hecho, el embajador de Uruguay en ese momento en Italia, Carlos Savín, fue destituido posteriormente porque tenía que tramitar algo y no lo hizo en tiempo y forma porque estaba de licencia. Entonces no se cumplieron los plazos establecidos dentro de lo que es el trámite de extradición. Si mal no recuerdo, hubo un viaje de Avín durante un periodo en el cual debían realizarse una serie de gestiones que justamente impidió que en ese momento se pudiera avanzar más, Danilo. Exactamente. Bueno, estamos en contacto telefónico con la representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex fiscal, la doctora Mirta Guiance, quien estuvo siguiendo y presenciando lo que fue este fallo allí en Italia. Mirta, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien, Estoy bien. acá masticando. Estamos entre todos analizando este fallo. ¿Hay Y desazón, Mirta? mucha sorpresa. ¿La generalidad de los que están allí es desazón? No tanto. Ahora, yo anoche estuve en una reunión donde había argentinos, bolivianos, chilenos, todas las nacionalidades que estuvieron involucradas en este juicio. Estaban los abogados, estuvieron embajadores de Bolivia y de Chile. Y estuvimos además haciendo un análisis antes con algunos abogados. Y el primer impacto fue realmente terrible porque estábamos viendo condenas a prisión perpetua, al caso acá, de todos los jefes, digamos, los que ellos consideraron jefes en cada país, y cuando llegó a la gente que tenía como un cargo jerárquico inferior, fueron todas absoluciones. Eso primero, en cuanto a la primera parte, nosotros valoramos como positivo el reconocimiento en este tribunal de Roma de la existencia del Plan Cóndor, del terrorismo de Estado, de los homicidios, múltiples cometidos por los Estados. Y el tema viene después cuando vemos que el jurado popular valoró que los que estaban en la escala jerárquica, menor, podían ser responsabilizados por secuestro de personas, y ese delito está prescrito. Es decir, nosotros teníamos claro que en Italia el secuestro está prescrito, no existe la desaparición forzada, el delito de desaparición forzada, no han ratificado el Estatuto de Roma, no existe el delito de tortura. Entonces, la única posibilidad es que se le atribuyera homicidios, que es el delito no prescrito. Y interesa particularmente el caso de Trócoli. Trócoli aparentemente fue considerado, nosotros no tenemos los fundamentos de la sentencia que van a ser dados en 90 días. Fue considerado como una persona de subordinada a las órdenes de las jerarquías, y solo se le atribuiría el delito de secuestro de personas, ya prescrito, no la ejecución de los homicidios. Esto tiene que dar pie después para una apelación, se va a estudiar cuando se conozcan los fundamentos del fallo, porque hay muchísimas cuestiones que son de orden jurídico a dilucidar acá. Claro. Si es que el Tribunal Popular entendió que había obediencia debida y no manejó los conceptos de coautoría, de autoría inmediata. Todo eso son cuestiones que se van a valorar después en una apelación. Ahí puede haber recursos de apelación y posteriormente incluso de casación. Por eso, Mirta, por eso es que, para entender un poco el fallo, es que se le imputa a aquellas personas que estaban, siguiendo una verticalidad en la cima. Es decir, a quienes ejecutaron los actos no los imputan en este caso.
se les dice que serían responsables, podrían ser responsables del delito de secuestro de personas, está prescrito. Claro. ¿Faltaron elementos probatorios? ¿Qué prisión forzada? Claro. ¿Qué faltó, Mirta? Perdón. ¿Faltaron elementos probatorios? ¿Faltaron...? No faltan elementos probatorios. Es una valoración de la prueba y un análisis jurídico que nosotros tenemos que ver cuando estén los fundamentos del fallo. Nosotros, digo, en general lo van a valorar los abogados y todos lo vamos a leer a los fundamentos del fallo. Los abogados, la fiscalía, porque no es una cuestión de falta de pruebas, sino de valoración de esa prueba, de interpretación de los hechos, porque estamos en una realidad cultural distinta. Es muy difícil hacerle entender a una persona del pueblo italiana que no vivió lo que vivimos nosotros, cómo actuaban los grupos operativos con la autonomía que podían manejarse y cómo podían disponer de la vida de una persona sin recibir una orden superior directa, sino que respondían a un plan general que les permitía incluso matar o desaparecer. Eso es bastante difícil de hacérselo entender, pero sí hay conceptos jurídicos que están afirmados en todo el mundo, que son, por ejemplo, la inexistencia de la eximente de obediencia debida cuando el hecho que se ejecuta no es acorde a derecho, y también el concepto de coautoría. Todo eso habrá que analizarlo después. Mirta, el hecho de que muchos de los delitos sean desapariciones, lo que implica que no apareció, por lo menos hasta ahora, cuerpo de víctima, ¿puede ser un elemento que impida que a las personas que ustedes denunciaron, en muchos casos, se las haya podido condenar por homicidas, teniendo en cuenta que esa sí hubiera sido una posibilidad según el marco normativo italiano? No, ya me lo explicó ayer una abogada peruana, ítalo-peruana, porque está nacionalizada. Me explicó que no, hay jurisprudencia abundante cuando no aparece el cuerpo, igual pueden ser imputados de homicidios, y de hecho fueron imputados por el homicidio, por ejemplo, Juan Carlos Blanco, por el caso de Bernardo Arnone, que está desaparecido, de María Gatti de Islas, de Gerardo Gatti. Es decir, en ese caso fue solamente por los italianos. Entonces, creo que no, en ese caso no hay problema porque hay jurisprudencia abundante en Italia, no necesita que aparezca el cuerpo. Bien. Doctora, una consulta que le hago para el caso de Juan Carlos Blanco, que fue la persona imputada. El hecho de que haya sido juzgado en ausencia en Italia, es decir, sin estar presente, ¿eso puede ser validado por la justicia uruguaya? Pensando... digo, de acuerdo a la Constitución uruguaya, el juicio en ausencia por eso, no es válido. En realidad no tendría consecuencias hacia para la Italia tiene validez, para otros países también. Claro, pero para Uruguay no. En Uruguay la Constitución lo prohíbe. Claro, o sea, lo que sería en este caso, en el caso de Blanco, es ratificar, en definitiva, en Italia el proceso que también se tramitó en Uruguay. Igual él tiene... No, pero son hechos distintos. Claro, son hechos distintos. Las dos condenas a 30 años en expedientes, en cada uno de los expedientes. Así que ya tiene suficiente pena a cumplir en Uruguay. Sí, que es prácticamente una perpetua también, ¿no? Bueno, no sé, digo, a él lo consideraron, hubiera sido condenado también Gregorio Álvarez, pero justamente falleció antes de la condena. Ajá. En el caso de Álvarez, si Álvarez hubiera estado vivo, también hubiera sido condenado. Sí. Bien, y para finalizar, dentro de lo que han estado conversando por estas horas, ¿ven alguna posibilidad de la apelación? Perdón, porque estaba ahí, dentro de lo que han estado conversando por estas horas allí ustedes, ¿ven posibilidades en la apelación? Los abogados opinan que sí. Los abogados opinan que sí, que hay muchas posibilidades porque no va a ser un jurado popular, sino un tribunal técnico que analizaría todas esas cuestiones que son de orden jurídico. Es lo que puede realmente cambiar
el análisis de la prueba que se hizo de la prueba y cómo se valoraron los hechos en este jurado popular. Esta es una primera instancia, o sea que tenemos mucha confianza que en segunda instancia pueda revertir. Lógicamente acá en Uruguay esto se siguió con muchísima atención, tiene una enorme significación. Sí. Evidentemente usted en las últimas horas ha estado muy ocupada en el lugar en el cual se procesaron las decisiones, pero si le pregunto por la repercusión que usted sondea o estima que ha tenido en Italia mismo, si habla de esto allí, por lo menos ha servido para poner sobre la mesa lo que pasó aquí hace 40 años. Yo no he mirado prensa porque he estado ocupada, pero dicen que ha tenido repercusión, se hicieron reportaje para la RAI, no sé. Ayer vino la secretaria, vino al juicio, la secretaria del Consejo, subsecretaria del Consejo de Ministros de Italia, que es como la segunda después del presidente del Consejo de Ministros, vino el presidente del Tribunal de Roma al juicio, y según dicen tuvo repercusión. Yo no puedo decirlo porque no he estado siguiendo la prensa, ni siquiera aprendí la televisión, ya llegué muy tarde. ¿Sabe que me quedé pensando en algo que dijo a la pasada hace un ratito en la entrevista cuando comentó lo que podrían ser dificultades de alguna manera o interferencias en la comprensión por parte de los italianos de nuestra lógica porque nuestro pasado reciente tuvo características muy propias de la realidad de Uruguay? Pero digo, ¿a qué voy? Italia Uruguay también vivió cosas terribles. Chile, de Argentina, claro. ¿no? Porque los grupos de tareas, los grupos operativos tenían autonomía. Es lo que nosotros hemos comprobado y es lo que hay que recalcar, que cada grupo operaba y podía, en base a un plan que había más arriba, podía torturar a un detenido, por ejemplo, hasta la muerte. Eso lo conocemos, porque en Uruguay no se ha procesado a gente que torturó y mató en un cuartel y no necesariamente esa persona tenía una orden de matar a esa persona. Y otros que desaparecieron no sabemos cómo fue, quién dio la orden de que esas personas fueran muertas, por ejemplo, traslados que vinieron de la Argentina, pero los ejecutores inmediatos fueron los que fueron condenados. Eso es una cuestión que nosotros tenemos que ver cómo se transmite en otros países. Bien, perfecto. Es difícil llevar la realidad del Cono Sur, porque es la misma. Si nosotros acá juntamos con los chilenos, con los paraguayos, con los argentinos, tenemos que ir al mismo modus operandi. O sea, nosotros no fuimos una excepción. El Plan Cóndor fue uno y una forma de operar. Y eso es lo que tenemos que llegar a transmitir. Por eso el mejor lugar para juzgarlo es en nuestros propios países. Y la exigencia de verdad y justicia la tenemos que tener en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia. Y solamente el caso Trócoli es el que no podemos nosotros abarcar, porque Trócoli tiene nacionalidad italiana y no puede ser juzgado en Uruguay. Bien. Pero después tenemos que cinchar para que los juicios en Uruguay marchen. Eso es lo importante. Sí, donde hay cuestionamientos también por la lentitud en las causas que están tramitándose. Sí, claro, además. pero incluso es importante que acá se ha obtenido material probatorio que no tuvimos en sus momentos, documentos que aparecieron, testigos que aparecieron acá y que nos pueden servir después allá en juicios en Uruguay. Digo, ¿no? En plural, primera persona de plural. Yo no soy más fiscal, pero me gustaría poder colaborar de alguna manera con usted que quiere verdad y justicia. Doctora Mirta Ianse, gracias por este contacto desde Italia. La seguiremos seguramente. A las órdenes. Muy bien. Bueno, muy bien, el contacto con la doctora Mirta Ianse. Repercusiones de lo que fue el fallo ayer en los tribunales italianos. Vamos cerrando este primer capítulo de Ampliadas.